Materiales para restauraciones de recubrimiento total y prótesis, y su fijación. El contenido de esta clase se relaciona en forma directa con las clases de restauraciones periféricas totales en el sector anterior y en el sector posterior, y conexiones intrarradiculares de preclínica de odontología restauradora, y con todas las clases de materiales dentales pertenecientes a este módulo. Las restauraciones de recubrimiento total y las prótesis fijas, muchas veces llamadas coronas y puentes odontológicos respectivamente, son estructuras que deben tener la capacidad de enfrentar exigencias mecánicas mucho más complejas que las restauraciones de recubrimiento parcial, por lo que también es más compleja la selección de los materiales para construirlas. Es posible confeccionar restauraciones de recubrimiento total y prótesis fijas con materiales como composites, cerámicas, aleaciones y combinaciones de estos materiales. Su selección quedará sujeta a la situación clínica en cuestión. A lo largo de esta clase vamos a repasar contenidos vistos en clases previas, haciendo hincapié en la composición y propiedades de los distintos materiales según su uso y aplicación. Los bloques restauradores pueden ser monolíticos o estratificados. En las restauraciones monolíticas se reconoce una única capa o estrato, mientras que en las estratificadas se observan dos capas principales con propiedades bien diferentes: el núcleo, a veces llamado casquete, y el blindaje. El núcleo brinda rigidez y resistencia flexural a la superficie interna del bloque restaurador, mientras que el blindaje aporta la anatomía y la estética. Los materiales empleados para la confección de núcleos pueden ser aleaciones o cerámicas. Como se mencionó anteriormente, en ambos casos, los materiales seleccionados deberán poseer propiedades que le confieran al núcleo suficiente rigidez y resistencia flexural. Según lo estudiado en la clase anterior, las restauraciones metálicas, y en este caso los núcleos o subestructuras, pueden obtenerse a través de distintos procedimientos según la composición o forma de presentación de la aleación. El método seleccionado, que también dependerá de la tecnología disponible en el laboratorio al cual se envíen para su confección, puede ser colado, maquinado o por fusión selectiva láser o SLM. Una vez obtenido el núcleo, debe realizarse una prueba en la boca del paciente para corroborar su correcta adaptación. Una vez realizada dicha prueba, el odontólogo deberá enviar el núcleo nuevamente al laboratorio para que el técnico proceda al blindaje del mismo. El blindaje o recubrimiento, como se mencionó anteriormente, tiene como función completar la anatomía y aportarle adecuadas propiedades ópticas a la futura restauración. Los materiales empleados para esto pueden ser composites o cerámicas. Cuando el blindaje se realiza con composites, la adhesión al núcleo se logra mediante primers, en cuya composición se incorporan moléculas específicas para lograr una unión química, como por ejemplo 4-meta o 10-MDP. Si bien estos materiales se siguen comercializando en las cerámicas, son la opción de blindaje que permite obtener resultados de mayor armonía óptica, tanto en forma inmediata como mediata, así como mayor resistencia al desgaste. Es por eso que esta primera parte de la clase profundizaremos todo lo relacionado a las restauraciones ceramo-metálicas. Las cerámicas, que generalmente se utilizan como blindaje de núcleos metálicos, son cerámicas feldespáticas, aunque algunos sistemas incorporan cerámicas a base de fluorapatita. La forma de blindaje o recubrimiento puede realizarse a través de los procedimientos de sinterizado o inyectado. Este último siempre dependerá de la forma de presentación o avío o materiales disponibles para la confección de este tipo de restauración. Las restauraciones ceramometálicas, como su nombre lo indica, están compuestas por dos materiales de distinta naturaleza. Tenemos por un lado un núcleo metálico y por otro un material cerámico de recubrimiento.
Es por eso que para que este tipo de restauraciones funcionen como una unidad, tanto las aleaciones como la cerámica de blindaje deberán cumplir ciertos requisitos químicos, mecánicos y térmicos que aseguren no solo la adhesión de estos materiales, sino también el mantenimiento de esta unión en el tiempo. Para que exista una compatibilidad química del metal con la cerámica de blindaje, la aleación empleada deberá ser capaz de formar óxidos que interactúen con la cerámica a altas temperaturas, de manera tal que se produzca un intercambio iónico entre ambos materiales. Esto permitirá que al enfriarse en conjunto queden adheridos químicamente. Los requisitos mecánicos que la aleación debe cumplir se refieren fundamentalmente a la necesidad de un alto módulo de elasticidad, de manera tal que el núcleo le aporte a la cerámica el soporte necesario para evitar su fractura. No olvidemos que la cerámica que se emplea para blindaje es un material frágil. El último requisito que debe cumplir el metal tiene que ver con sus propiedades térmicas. Por un lado, debe tener una temperatura de fusión superior a la temperatura de sinterizado de la cerámica, de manera de evitar un posible comportamiento viscoelástico o creep. Por otro lado, el coeficiente de variación dimensional térmico de ambos materiales debe ser similar. Luego de analizar todos los requisitos que las aleaciones deben cumplir para poder lograr una correcta integración al blindaje cerámico, vamos a mencionar algunos ejemplos siguiendo la clasificación según composición que vimos la clase pasada. Es importante destacar que en el caso de las aleaciones con metales nobles, al no oxidarse con facilidad, es necesario que incorporen en su composición ciertos elementos conocidos como aleantes que permitan formar óxidos capaces de interactuar con la cerámica de blindaje y de esta manera pueda producirse la adhesión química. Estos elementos formadores de óxidos o aleantes son estaño e indio, pudiendo estar uno de ellos o ambos en alguna proporción. En el ejemplo tenemos una aleación con alto contenido de metales nobles de base oro y que posee en su composición tanto estaño como indio. En este otro ejemplo vemos una aleación de metales nobles que incorpora solo indio como elemento formador de óxidos. Por último, vemos dos ejemplos de aleaciones no nobles, una de base cobalto y otra con base níquel. En ambos casos, el elemento aleante es el cromo, que además de cumplir la función de formar óxidos necesarios para la adhesión a la cerámica, recordemos que también tiene un efecto pasivador. Como último requisito de los materiales que serán empleados para la confección de restauraciones ceramometálicas, la cerámica de blindaje deberá tener un coeficiente de variación dimensional térmico similar al de la aleación, como fue mencionado en el caso de las aleaciones. En este caso, el contenido de la fase cristalina no es tan relevante para las propiedades mecánicas como para las térmicas, ya que es la fase de leucita la que controla el coeficiente de variación dimensional térmico del blindaje, elevándolo para acercarlo al de las aleaciones del núcleo. En general, las empresas que comercializan cerámicas tienen sistemas completos de aleaciones y cerámicas para ser utilizados en conjunto y asegurar así su total compatibilidad. Siguiendo con los bloques restauradores estratificados, vamos a hablar ahora de aquellos con núcleo cerámico. Existen dos grupos de cerámicas que pueden ser utilizadas como núcleo de una restauración estratificada. Su selección dependerá de los requerimientos tanto estéticos como mecánicos. Tenemos por un lado las cerámicas de matriz vítrea. Estas pueden ser con alto contenido de leucita, disilicato de litio y silicato litio fosfato zirconia, que pueden ser obtenidas por maquinado, inyección, según el caso. Por otro lado,
también pueden utilizarse cerámicas policristalinas, especialmente aquellas de circonia estabilizada con ytria, que están indicadas en situaciones de mayor demanda mecánica, es decir, donde la resistencia flexural sea una condición fundamental. El blindaje de los núcleos cerámicos puede ser realizado por las técnicas de sinterizado o inyectado. En ambos casos dependerá no solo de los requerimientos estéticos, sino también de los sistemas empleados. Cada marca comercializa cerámicas para núcleo y sus respectivas cerámicas de recubrimiento, con una o ambas posibilidades de colocación del blindaje. Pasamos ahora a los bloques restauradores monolíticos. En este caso, los materiales que pueden seleccionarse para su confección son composites o cerámicas. Los composites son los mismos que se analizaron en la clase anterior, es decir, pueden ser aquellos que se presentan en forma de una jeringa o bloque para maquinado, y su selección por sobre las cerámicas dependerá de requerimientos fundamentalmente mecánicos. Las cerámicas empleadas para la confección de restauraciones monolíticas pueden ser de matriz vítrea o policristalinas. Las cerámicas vítreas o vitrocerámicas podrán ser aquellas con alto contenido de leucita, disilicato de litio y silicato litio fosfato circonia, que, como ya fue mencionado, pueden ser obtenidas por maquinado o inyección según el caso. Por otro lado, pueden obtenerse restauraciones monolíticas también con cerámicas feldespáticas solo por maquinado para situaciones donde la demanda mecánica no sea un requisito fundamental. Las cerámicas policristalinas para restauraciones monolíticas se comercializan tanto en bloques monocromáticos, que luego deberán ser caracterizados, así como también en bloques diseñados con capas de distintos grados de opacidad y colores llamados multilayer, que permiten obtener una mayor armonía óptica. Como ya fue mencionado, las cerámicas policristalinas de circonia estabilizada con ytria están indicadas en situaciones de mayor demanda mecánica. Si bien originalmente se emplearon como núcleos debido a la alta opacidad de aquellas conocidas como de primera generación, actualmente existen presentaciones comerciales de circonia que pueden emplearse en bloques monolíticos. Para conseguir este objetivo, los desarrolladores hicieron algunas modificaciones en la microestructura y composición que dieron lugar a una segunda y tercera generación que logra una mayor translucidez y estabilidad química, aunque a expensas de sus propiedades mecánicas. Profundizaremos en esto y en la composición y estructura en el módulo 3. Una vez obtenido el bloque restaurador, se procederá a su fijación. La elección del agente cementante y el pretratamiento a realizar en las superficies dependerá de las características de los sustratos a adherir, remanente dentario y bloque restaurador. Según hemos visto, los bloques restauradores pueden ser monolíticos o estratificados. En el caso de estructuras estratificadas, el sustrato restaurador a ser considerado durante la fijación es el que conforma el núcleo, ya que es el que va a interactuar con el medio de fijación elegido. Para la fijación de bloques restauradores con núcleo metálico, se podrá optar por una fijación convencional no adhesiva, como la utilización de un cemento de fosfato, por una fijación adhesiva con cementos de ionómero vítreo convencionales o modificados con resinas, o por la utilización de medios de fijación a base de composite tradicionales o autoadhesivos, dependiendo del caso clínico, es decir, tomando en cuenta los factores ya analizados en la clase de generalidades de fijación. Para mejorar la interacción con el medio de fijación, independientemente de la composición de la aleación, puede realizarse el arenado de la superficie interna del bloque restaurador, o se podrá recurrir a métodos alternativos más específicos como el grabado electrolítico en aleaciones no nobles o el estañado o el depósito de sílice en el caso de aleaciones nobles. Cuando el material restaurador es composite, el medio de fijación indicado es a base de composite tradicional o autoadhesivo. El acondicionamiento interno de la superficie del bloque restaurador de composite consistirá en la creación de microrugosidades a través de un arenado con partículas de óxido de aluminio,
Luego, una limpieza química con ácido fosfórico, lavado y secado, y a continuación la colocación del medio de fijación, que será un sistema adhesivo con composite o un composite autoadhesivo. En uno de los materiales disponibles en forma de bloque para su obtención por maquinado, se recomienda la utilización de ácido fluorhídrico en reemplazo del arenado. Esto se debe a la presencia de una red cerámica interconectada en su composición que hace conveniente este tipo de preparación del sustrato. Debido a estas peculiaridades, se recomienda revisar siempre las instrucciones de cada fabricante en lugar de aplicar protocolos únicos. Cuando el bloque restaurador está confeccionado con una cerámica vítrea, tanto en el caso del núcleo de una restauración estratificada, así como en una monolítica, el medio indicado para su fijación será un composite, tradicional o autoadhesivo, para lograr la integración con las estructuras subyacentes. Como fue mencionado anteriormente, las cerámicas de matriz vítrea se caracterizan por ser gravables. Por tal, su acondicionamiento se realizará a través de la aplicación de ácido fluorhídrico en su superficie interna, respetando la concentración y el tiempo indicados por el fabricante. Luego del lavado y secado se colocará el agente de enlace, vinilsilano, y a continuación el medio de fijación seleccionado con o sin sistema adhesivo según corresponda. Por último, si el bloque restaurador presenta un núcleo cerámico policristalino o se trata de una restauración monolítica, los medios de fijación indicados serían los composites autoadhesivos y cementos como el cemento de fosfato y los cementos de ionómero vítreo, ya sean convencionales o modificados con resinas. Para su acondicionamiento se recomienda el arenado de la superficie interna del bloque restaurador con óxido de aluminio según el tiempo indicado por el fabricante. Las cerámicas policristalinas no son gravables y por lo tanto no se puede generar una adhesión micromecánica como en las vitrocerámicas. Sin embargo, es posible generar una interacción química con medios de fijación a base de composites autoadhesivos a través de las moléculas específicas como 4-meta y 10-MDP y lograr de este modo una integración con el remanente dentario. Debido a la elevada resistencia flexural que presentan estas cerámicas, podría decirse que no necesitan integrarse estructuralmente a un sustrato de elevado módulo elástico, y por este motivo estas cerámicas también pueden fijarse a través de medios convencionales no adhesivos sin riesgo de sufrir fractura.